Muy buenos días a todos y a todas. Saludo a Andrés, a Juan Carlos, a Henry, a Doris, a todos quienes nos acompañan esta mañana. Yo voy a hacer tres reflexiones generales, no tan filosóficas como las de Andrés, pero generales sobre nuestro sector, sobre los desafíos presentes y futuros. Ahora, oyendo la disquisición de Andrés, me acordé de una frase de un malpensante italiano que hace poco mencionaba en otro discurso. Se puede ajustar a un poco a lo que voy a decir, que de alguna forma va a ser repetitivo. Decía este señor que los jóvenes generalmente no tienen nada que decir y los viejos se repiten. Yo ya soy un ministro por mucho tiempo, 6 años casi, ¿no? Y yo creo que ineluctablemente me voy a repetir en algunos de los temas que voy a tratar aquí esta mañana. Voy a empezar con la primera reflexión. Juan Pablo, nosotros tuvimos una conversación, creo que fue en los meses de noviembre y diciembre del año 2012, llevaba yo 3 meses en el ministerio. Creo que nos acompañó Gustavo Morales, que está aquí. El tiempo ha cambiado. Y en medio de la conversación, en medio de una conversación larga sobre los problemas de nuestro sistema de salud, que entonces eran muchos y lo siguen siendo, de muchas veces no encontrar salida, de reflexionar repetidamente sobre esos desafíos, donde figuraban de manera conspicua los desafíos financieros, Juan Pablo me dijo una frase que me quedó sonando desde entonces y que me ha acompañado en las reflexiones permanentes sobre los intentos reformistas de nuestro sistema de salud. Me dijo Juan Pablo, los problemas son tantos que le doy una palabra, disruption. Esto hay que sacudirlo un poco. Después hice yo una lista y dije, estamos en un equilibrio tal vez complejo en nuestro sistema de salud. Y lo describía desde entonces de la siguiente manera: gastamos más de lo que tenemos, y yo creo que seguimos gastando más de lo que tenemos. Hacemos más de lo que debemos muchas veces. Es un poco el llamado que tú hacías, Andrés, a hacer de pronto una búsqueda de la eficiencia inteligente, no de la manera más común. Pero lo peor de todo es, después de muchas conversaciones y de muchas reflexiones, nadie parecería estar contento. Ni los aseguradores, ni los pagadores, ni los pacientes. Habíamos perdido buena parte de la sostenibilidad del sistema. Los retos de integralidad y calidad de nuestro sistema de salud eran entonces muy grandes y lo siguen siendo. Nos teníamos, y yo creo que esta reflexión sigue siendo urgente en este momento, que mover hacia otro equilibrio que uno podría también describir de manera conceptual de la siguiente forma: gastar lo que se tiene, que sigue siendo un desafío importante para nuestro sistema de salud, tener coherencia en los arreglos sociales, tener consistencia entre los recursos que la sociedad dispone para hacer algo y las demandas de la misma sociedad. Hacer lo que toca, hacer las cosas bien y llevarlos a un sistema distinto donde los agentes, todos, estén más contentos. La reflexión, Juan Pablo, sigue siendo urgente después de 6 años, ¿no? De cómo vamos a emprender ese camino a las reformas. Después de pasar 6 años en el ministerio, como resultado de lo que he vivido, como resultado de por lo menos una reflexión permanente que he mantenido sobre las posibilidades y dificultades del cambio social, como resultado de haber emprendido reformas, de haber tenido éxito en algunas y haber fracasado en otras, yo sigo pensando en que las posibilidades de reforma de nuestro sistema de salud, de dejar ese equilibrio negativo e irse moviendo paulatinamente hacia el otro, tiene que estar marcada por unos principios que yo he escrito y he delineado muchas veces, pero quisiera repetir con ustedes esta mañana. Primer punto:
Yo creo que los problemas de fondo de nuestro sistema de salud no van a ser resueltos de una vez y para siempre por una reforma legal. Albert Hirschman, un intelectual y economista alemán que pasó por Colombia por allá en los años 50, que hizo parte de los primeros esfuerzos por pensar y repensar el desarrollo económico de nuestro país, que se quedó desocupado después de pelear con quien era el jefe de la misión económica que había venido en su momento a repensar el desarrollo de Colombia. Puso una oficina de consultoría, yo la llamé alguna vez una forma de rebusque sofisticado. Decía lo siguiente: el cambio social no puede concebirse como una disyuntiva binaria entre un sistema injusto y corrupto que ya no puede mejorarse y otro racional y armonioso que ya no habría que mejorar. Desafortunadamente, el cambio social no es binario, no es moverse de un lado a otro. Es un esfuerzo paulatino, continuo, permanente. Esa convicción íntima, después de 6 años, yo creo que todavía la sigo teniendo. El reformismo permanente, Andrés, basado en el conocimiento práctico de los problemas, no en una visión demasiado ideológica. Esto es demasiado inflexible y ortodoxa de nuestros problemas, yo creo que sigue siendo la única opción. Un reformismo permanente, basado en el conocimiento práctico, no ocasional, basado en la ideología. Sigo pensando también, y yo creo que aquí está Fernando, el modelo integral de atención en salud es una propuesta en este sentido, una propuesta a construir la reforma a la salud de abajo hacia arriba, para que el cambio viniera de los agentes, porque yo creo que el cambio social más duradero, el que permanece, el que verdaderamente cambia las cosas, el que nos va a llevar a ese otro equilibrio, es el cambio que viene efectivamente de las transformaciones que se hacen todos los días, de los agentes hacia arriba. De lo que yo he llamado recientemente juntarse para mejorar. Porque yo veo que a pesar de los problemas, si pudiéramos volver atrás 4 o 5 años y darnos cuenta de cierto clima, de cierta cosa intangible en estas reuniones, yo veo hoy algo que no veía hace unos años. Una predisposición de este sector de juntarse para mejorar. Esa relación más conflictiva de lo que alguien llamó zero sumness, de que todo era un conflicto. Yo veo vestigios de cooperación en este sector, a lo largo y ancho. Y yo creo que eso es una buena noticia, porque este sector se dio cuenta también de que el cambio no lo va a hacer una reforma en el Congreso, sino que se hace todos los días. Una última reflexión en este sentido. Yo creo que en todos los campos nos toca resistir la tentación de destruir sin haber construido. En muchos de los cambios que hemos hecho, y voy a mencionar un ejemplo extremo de cómo es de difícil construir y cómo uno incluso lo que pareciera más deleznable termina haciéndole falta. Cuando liquidamos Caprecom en su momento tenía a cargo el régimen de excepción de la población privada de la libertad. Carlos Mario lo recuerda bien. Se hizo la liquidación, se distribuyeron los afiliados, a quedar algunos de quienes participaron en ese proceso. Caprecom ha sido una labor que nosotros considerábamos bastante mediocre en la atención de salud de la población privada de la libertad. Pero cuando nos vimos sin ese agente, esos 6 meses de transición fueron muy difíciles. Y ahí nos dimos cuenta todos, o por lo menos reafirmamos esa convicción, de que incluso esas construcciones incipientes que había allí, esas capacidades acumuladas, las íbamos a empezar a extrañar si no teníamos una alternativa. Sin duda tenemos que movernos a otro equilibrio, pero este no es un proceso que se va a dar de una sola vez, es un proceso permanente, continuo, que no va a venir solamente de arriba hacia abajo, sino que comienza por la transformación del sector, que yo creo que está ocurriendo, por lo menos yo veo esos vestigios de posibilismo, y yo creo que es una buena noticia. Déjeme hacer una segunda reflexión sobre los temas financieros, Andrés, no porque son un fin en sí mismo,
pero porque nos han acompañado y siguen siendo una de las preocupaciones centrales de nuestro sector. Yo creo que esta reflexión sobre los problemas financieros de nuestro sistema tiene que estar necesariamente acompañada de una contextualización. Yo tengo un esquemita que trato de repetir una y otra vez. Los problemas financieros del sistema de salud de Colombia se parecen a los de todo el mundo. Miremos por el lado de la demanda de servicios de salud. Tenemos en Colombia, como en el mundo, un envejecimiento creciente de la población, sobre todo en el centro de nuestro país, consecuencia de la transición demográfica que fue muy rápida en Colombia en los años 60 y 70. Tenemos un crecimiento de las expectativas de la gente, muy rápido también, que desbordan muchas veces las capacidades fiscales y de capacidades del Estado. Tenemos un sistema en Colombia que para todos los efectos prácticos y sobre todo en los temas de tratamientos de alto costo es de precio cero, que nos lleva muchas veces a una sobreutilización de los recursos. Víctor Fox, el economista de la salud, lo dice de manera clara. Cuando uno resuelve el problema de la aversión al riesgo, se le genera el problema del riesgo moral y lleva muchas veces a sobreconsumo de servicios médicos. Eso lo tenemos en Colombia como lo tenemos en todo el mundo. Más expectativas, más envejecimiento, precio cero por el lado de la demanda nos llevan a problemas que están allí. Y si eso uno suma por el lado de la oferta, dos elementos también. Uno es la presión tecnológica. Yo lo he repetido muchas veces, no tengo las gráficas, pero no bastaría. Como he dicho, no se necesita mostrarlas. Tratamiento típico para un cáncer de colon costaba hace 15 años $1.000 al mes, hoy cuesta $10.000. La forma de lidiar con la presión de la tecnología es un desafío para todos los sistemas de salud. Y si a eso le sumamos lo que otro economista, William Baumol, llama la enfermedad del costo, que nos muestra que sobre todo en el sector hospitalario las ganancias de productividad que todo el resto de la economía está recogiendo debido a la mecánica de la robotización no se dan aquí porque este es un sector que es intensivo en mano de obra calificada, que no va a ser reemplazable y no puede ser reemplazable. Este es un sector entonces donde el aumento de los costos va a estar 3 o 4 o 5 puntos por encima todos los años del resto de la economía. Si uno empieza a juntar todos estos factores, envejecimiento, expectativas, precio cero, presión tecnológica y enfermedad del costo, se va a dar cuenta que en todos los sistemas de salud tenemos un reto grandísimo en términos de sostenibilidad. Esto no es un tema de Colombia. Y si a eso le sumamos la variable colombiana, la variable de nuestro sistema, que diseñamos tal vez sin quererlo, un sistema excesivamente abierto y descentralizado. Las conversaciones que yo tengo con todos los gerentes de la industria farmacéutica, con absolutamente todos, terminan en lo mismo. Ellos dicen, en términos de acceso a medicamentos, el sistema de salud de Colombia se dice es de lujo. Y eso está muy bien, pensado en términos de los pacientes. Pero tenemos que ser conscientes todos que tenemos un sistema excesivamente abierto. Lo de MIPRES lo hace hoy, yo creo que absolutamente evidente para todos. Usted tiene un plan de beneficios que protege lo que nosotros hemos llamado el derecho colectivo a la salud. Se agotan las alternativas terapéuticas de un paciente. Usted como médico tratante simplemente entra a un sistema de información y puede prescribir esas nuevas tecnologías sin ningún límite. Eso no ocurre en los sistemas públicos, ni en Inglaterra, ni en Canadá, ni en España, y la lista podría ser muy grande. Eso hace que ese conjunto de fuerzas que llevan a la insostenibilidad en nuestro país son más complejas. Porque vuelvo y repito, como resultado no de un diseño primigenio, original, deliberado de la Ley 100 del año 93, sino lo que se fue dando más adelante. Incluso marcado por la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, generamos este sistema tal vez excesivamente abierto. Como resultado de todo esto, el sistema se ha venido adaptando. Y la respuesta a estos líos de la sostenibilidad, yo creo que tiene dos partes. La primera es la política pública, que ha tenido varios elementos y yo quiero listarlos de manera tal vez exhaustiva. La política farmacéutica, con su énfasis en la regulación de precios de un lado, en el estímulo y la competencia, en la evaluación de tecnologías en salud, el IETS,
nacido hace 6 años, en las compras centralizadas más recientemente. La insistencia en algo que todavía es apenas incipiente, pero los límites razonables, las exclusiones que apenas se están comenzando a dar, que riñen de alguna manera con ese sistema abierto y con la forma como hemos conceptualizado las responsabilidades del sistema de salud, los esfuerzos de transparencia, la necesidad imperiosa, todavía inacabada, de tener nuevos ingresos que lleguen a nuestros sistemas de salud, la habilitación financiera que ustedes, en parte con razón, han criticado porque tenemos unos plazos que se han venido ampliando para lidiar con un problema que quisimos resolver con un horizonte de tiempo de 7 años, pero dimos cuenta que ese horizonte no alcanzaba y se sigue ampliando y ampliando indefinidamente, que no es otra forma de reconocer que no hemos podido resolver plenamente los problemas de sostenibilidad. El modelo integral de atención en salud, que es una forma de buscar eficiencia. El mismo trabajo de ADRES, que busca tener un mejor uso, más eficiente y más controlado de los recursos del sistema de salud. Esa lista grande de innovaciones de política pública para ir resolviendo los problemas. Señoras y señores, la noticia tal vez es que a pesar de todo, y esto es una lista exhaustiva que nos ha ocupado el tiempo, 6 años de trabajo, difícil, intenso, no han sido suficientes para resolver el reto de la sostenibilidad de nuestro sistema de salud. De otro lado, endógenamente, el mismo sistema se ha venido adaptando a estos problemas, ha venido respondiendo de manera muchas veces cortoplacista, pero las fusiones, la misma depuración del sistema, Juan Carlos, esa internacionalización que a ustedes a veces les preocupa, que nosotros vemos algunas veces con optimismo, otras veces con preocupación también, porque la internacionalización es buena si hay sentido y vocación de continuidad y sentido de permanencia hacia adelante. Y tal vez la forma como el sistema se ha venido adaptando recientemente a estos líos de la sostenibilidad, de manera más evidente para todos, son las transferencias de riesgo, los PGP, esas formas incipientes que aparecen todos los días de integración vertical y la forma como el mismo sistema comienza a adaptarse regulatoriamente a estos cambios. Y cómo las transformaciones económicas a estos problemas van más adelante que las mismas innovaciones regulatorias. Por ejemplo, en el tema de transacciones con vinculados apenas tenemos en el último decreto de habilitación técnica una forma incipiente todavía de arreglar esos procesos. Pero la transferencia de riesgo, gústenos o no, los PGP y demás, es una forma como el mismo sistema ha venido respondiendo endógenamente a los líos de la sostenibilidad. Yo no voy a dejar aquí una lista exhaustiva para el nuevo ministro, ni más faltaba, ¿no? Pero yo creo que hay otras cosas que hay que seguir haciendo en este camino de reformismo permanente. La reforma a la 715 del año 2001 para que en el tema de los medicamentos y tecnologías por fuera del plan de beneficios se tenga un pagador confiable que hoy en día no se tiene en el régimen subsidiado. Yo creo que la reforma legal más urgente de este sistema queda un borrador listo. Y si todo sale bien, yo creo que en un año debería ser parte de nuestra realidad institucional. Yo creo que los mecanismos de ajuste ex ante para que en la forma como se transfieren recursos a los pagadores se tenga en cuenta la concentración de riesgo, como lo tiene, por ejemplo, el modelo holandés, que ustedes algunos conocen, incluso algunos han visitado Holanda. Yo creo que también es una reforma urgente que necesita hacerse ya. Todos los temas de gobierno corporativo, que es una preocupación presente todo el tiempo, tiene que ser parte, es una labor también para la Superintendencia de Salud. Ya dimos algunos primeros pasos, pero yo creo que son fundamentales también. Toda esta discusión, aunada a los principios que mencioné al comienzo, yo creo que nos muestra lo siguiente: no tenemos alternativa a seguir trabajando, a seguir construyendo soluciones superpuestas a un problema que de sí, por su misma naturaleza, es un problema complejo. Por eso empecé con esa disquisición mostrando que el problema de la sostenibilidad no es un problema de Colombia, es un problema del mundo por unas circunstancias estructurales.
Así todo, yo soy optimista. Yo creo que si el nuevo gobierno hace como lo han planteado, un plan de choque en un sentido bastante estricto y estrecho, de decir, vamos a hacer una cuantificación exhaustiva de las deudas, no de todos los agentes, sino las deudas del Estado con el sistema. Esto de las deudas que tiene acumulada ADRES, corrientes y pasadas, las deudas de algunas entidades territoriales y, por ejemplo, las deudas que aún permanecen y quedan en Caprecom. Todo ese conjunto de obligaciones pretéritas del Estado que se fueron acumulando allí, que suman aproximadamente 3 billones de pesos. Y si se hace un plan relativamente rápido para resolver esos temas, yo creo que el sector va a tener un nuevo aire y va a tener la paciencia y la cabeza fría para seguir superponiendo y acumulando reformas para resolver ese problema que de por sí, lo he dicho ya una y otra vez, es muy complejo. Tercera idea. La primera, en mi afán pedagógico, era el reformismo permanente. La segunda es la complejidad de los sistemas financieros, la necesidad de medidas coyunturales y de seguir superponiendo reformas estructurales. La tercera tiene que ver también con una obsesión que yo he tenido no solamente ahora, sino de siempre. Y es que a pesar de todos los problemas, señoras y señores, el país progresa. Y los indicadores de salud, los indicadores trazadores, siguen mostrándonos en conjunto una visión optimista de la transformación estructural de nuestra sociedad. No lo voy a atiborrar con cifras, pero yo creo que es bueno mencionar algunas de ellas, así se da de paso. Mortalidad por enfermedad diarreica aguda en los últimos 5 años. Hay una disminución de más del 80%. Mortalidad por IRA pasó del 16.5 por 100.000 al 13.8. El embarazo adolescente por primera vez se reduce en casi 4 puntos. La mortalidad materna, la mortalidad infantil, la esperanza de vida, todos esos indicadores en conjunto, a pesar de las diferencias regionales, están mejorando en nuestro país. A veces, yo creo que nos tocó vivir en este momento de las democracias mediatizadas. Hay una cuentica en Twitter que yo sigo, anglosajona, alguien que tuitea como Dios. En estos días ese Dios dijo, a los hombres no los diseñé para manejar las redes sociales. Las redes sociales nos están enloqueciendo y una de las cosas que nos están impidiendo es apreciar el cambio social de largo plazo. Y esa falta de apreciación por el cambio social de largo plazo, esa falta de aprecio, esa falta de entender objetivamente lo que nos está ocurriendo como sociedad, termina haciendo daño, tarde o temprano. Entonces, la última idea que quería compartir con ustedes es esta, que a pesar de todos nuestros problemas, este es un país que ha venido mejorando. Solo resta, Andrés y todos, despedirme, decirles muchas gracias por el afecto, muchas gracias a todos por la paciencia. No ha sido fácil aguantarse esta cantaleta permanente. Muchas gracias por la comprensión. Muchas gracias por el apoyo. Aquí seguimos en pie, todos, ¿no? Ahora lo decíamos, Juan Carlos, este es un sector real que trabaja todos los días, que en medio también de lo que Mario Vargas Llosa llamó la civilización del espectáculo, la forma como los medios de comunicación presentan a nuestro sector, yo creo que lo que ha pasado es que no se ha valorado plenamente lo que ustedes hacen por nuestra sociedad, que es mucho, más que cualquier otro sector. Pero aquí seguimos en pie, Juan Carlos y Andrés, todos, como dice el poeta, creo que fue Mario Benedetti, por latido, por costumbre, por convicción. Y aquí sigo yo también en pie, a pesar de 6 años duros, donde me ha pasado de todo,
Gracias en buena medida a sus bendiciones, su afecto y sus palabras. Aquí sigo en pie, porfiadamente, despidiéndome esta mañana y diciéndoles gracias, muchas gracias a todos de todo corazón.